Hola, bienvenidos. Hoy repetiré mi patrón de Stitch, pero en versión Ángela. En mi video anterior de Stitch me comentaron que fue complicado seguir los pasos para tejerlo. Tomándolo en cuenta hice este video para que quedara un poco mejor explicado y aclaré sus dudas. Muchas gracias a esas personas que se tomaron el tiempo de mencionar mi trabajo y de mandarme sus fotos por Instagram de sus Stitch. Sus fotos las comparto en mis historias y en el apartado de destacados. Muchas gracias. Ahora voy a medir a Ángela. Ángela mide desde su antenita hasta su patita 11 centímetros. Espero les guste y comenzamos. La primera vuelta la empezaremos con 14 cadenas y en la tercera cadena haremos nuestro primer punto. Lo marcamos. Hacemos el segundo punto. Ahora tejemos 2 medios puntos. 1 y 2. 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora tejeremos 5 puntos altos dobles. El punto alto doble lleva doble lazada y 3 sacadas. Doble lazada, 1, 2 y 3 sacadas. Hacemos el tercero. Cuatro. Y 5. Ahora haremos 6 puntos altos dobles en el siguiente punto. Quiere decir que los 6 puntos altos dobles van en el mismo punto. 1, 2, 3. 4. 5. Y el último 6. Ahora tejeremos 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora tejeremos 2 puntos altos. 1 y 2. 2 medios puntos. 1 y 2. 2 puntos. 2. Cortamos hebra y dejamos larga para coser. Identificamos el primer punto alto doble de los 6 que hicimos y un punto abajo engancharemos el estambre color lila. Hacemos una cadena y en los siguientes 8 puntos haremos 8 deslizados. 1, 2, hasta terminar con 8 deslizados. Cortaremos hebra y esconderemos. Así es como se debería de ver. Tenemos 12 cadenas y en la tercera cadena enganchamos y hacemos 2 puntos. Marcamos el primer punto. Hacemos el segundo punto. 2 medios puntos. 1, 2. 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4
5. Hacemos 6 puntos altos juntos, o sea, en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos 5 puntos altos y mientras los vamos haciendo nos llevamos también tejiendo sobre la hebra que sobra para irle escondiendo. 2, 3, 4 y 5. Ahora 2 medios puntos. 1, 2. 2 puntos bajos. 1, 2. Haremos un punto extra en donde está el marcador, que sería el primer punto. Y así nos quedaría nuestra orejita interna. Cortamos hebra y escondemos. Ponemos silicón en la orejita interna y la pegamos en la orejita rosa. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos, siempre marcando el primer punto para no perdernos en las vueltas. Lo marcamos. Seguimos tejiendo los aumentos hasta llegar a tener 12 puntos. Vuelta 3 haremos un punto y un aumento. Esta secuencia lo haremos 6 veces. Marcamos el primer punto, el aumento y seguiremos tejiendo hasta tener 18 puntos. En la vuelta 4 haremos un aumento, marcamos el primer punto. Terminando de hacer el aumento haremos 2 cadenas y en el mismo punto donde hicimos el aumento haremos el deslizado. Cortamos hebra y duplicamos nuestro punto para dar un mejor acabado a nuestra pieza. Al terminar escondemos las hebras. Así nos quedaría la forma de nuestro ojito. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos y lo cerramos con un deslizado. En la vuelta 2 haremos un aumento, un punto, una cadena y en donde hicimos el punto vamos a hacer un deslizado. Cerramos nuestra pieza duplicando el punto. Al finalizar perdemos hebras. La pupila negra debe de coincidir su puntita con la del ojo y así la pegaremos. Ponemos un poquito de silicón, lo hacemos bien en sus orillas y hacemos que coincidan las dos puntas. Presionamos y dejamos secar. Tejemos 4 cadenas y en la segunda cadena haremos un deslizado. En el siguiente punto haremos un punto alto, una cadena y en el mismo punto haremos otro punto alto. En el siguiente punto haremos un punto. Así nos quedaría nuestra nariz. Cortamos hebra y la dejamos larga para coser. Hacemos un anillo mágico con 6 puntos y lo cerramos con un deslizado. En la segunda vuelta haremos 6 aumentos. Hacemos el primer aumento y marcamos el primer punto del aumento. Seguiremos tejiendo los aumentos hasta tener 12 puntos en la vuelta.
En la vuelta 3 por la hebra trasera haremos 12 puntos. 1, lo marcamos. 2, hasta terminar la vuelta con 12 puntos. Vuelta 4, haremos 3 puntos, marcamos el primero, 2, 3. Ahora haremos 3 disminuciones, tomando por las hebras delanteras. 1, 2, 3. Tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Terminamos con 9 puntos. En la vuelta 5 hasta la 9 haremos 9 puntos, siempre marcando el primer punto. 2, 3, hasta terminar las vueltas. Al terminar las vueltas cortamos hebra, así es como nos queda, y vamos a duplicar el punto. Hacemos esto para darle un mejor acabado a nuestra pieza. Ponemos un poco de relleno, pero solo en el piecito. Dejamos libre la piernita. Hacemos un anillo mágico y cerramos con aguja duplicando el punto. En la primera vuelta haremos un anillo mágico con 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. En la segunda vuelta haremos un punto y un aumento y esta serie la repetiremos 3 veces. No olvides marcar el primer punto. Al terminar la vuelta contaremos con 9 puntos. Vuelta 3, haremos 9 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Marcamos el primer punto. Vuelta 4, haremos un punto y una disminución. Esta serie la repetiremos 3 veces. Marcamos el primer punto y hacemos la disminución. Seguimos tejiendo hasta tener 6 puntos en la vuelta. En la vuelta 5 haremos 6 puntos bajos hasta terminar la vuelta. Cortamos hebra y la dejamos larga para coser. En la primera vuelta haremos un anillo mágico con 8 puntos bajos y lo cerramos con un deslizado. En la segunda vuelta haremos 8 aumentos. No olvidemos marcar el primer punto del aumento. Lo marcamos. Seguimos tejiendo los aumentos hasta tener 16 puntos en la vuelta. Vuelta 3, hacemos un punto y un aumento. Esta serie la repetimos 8 veces. Marcamos el primer punto, que no se nos olvide para no perdernos en las vueltas. Tejemos el aumento y seguiremos tejiendo hasta terminar con 24 puntos. Vuelta 4, hasta la vuelta 5 haremos 24 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Marcamos el primer punto, 2, 3 hasta terminar la vuelta. Vuelta 6, haremos 2 puntos y un aumento. Esta serie la repetimos 8 veces. Marcamos el primer punto, 2, tejemos el aumento y seguiremos tejiendo hasta tener 32 puntos. De la vuelta 7 a la vuelta 8 haremos 32 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Marcamos el primer punto, 2, 3 hasta terminar la vuelta. Vuelta 9, haremos 3 puntos y un aumento. Esta serie la repetimos 8 veces. Marcamos el primer punto, 2, 3
hacemos el aumento. Seguiremos tejiendo hasta tener 40 puntos. Vuelta 10 a la vuelta 11 haremos 40 puntos sin aumentos ni disminuciones. Marcamos el primer punto, 2, 3 hasta terminar la vuelta. Vuelta 12 haremos 4 puntos y un aumento. Repetimos esta secuencia 8 veces. 2, 3, 4, tejemos el aumento hasta terminar la vuelta con 48 puntos. Vuelta 13, haremos 48 puntos sin aumentos ni disminuciones. Marcamos el primer punto, 2, 3 hasta terminar la vuelta. Vuelta 14, tejeremos 2 puntos y una disminución. Esta secuencia la repetimos 4 veces en el color rosa. Hacemos la disminución y esa es la primera secuencia. Repetimos hasta terminar la cuarta secuencia. En la cuarta secuencia el último punto lo vamos a cerrar, pero con el color rosa palo. Cambiamos el color, enganchamos la hebra color rosa palo y ahora haremos otra vez la misma secuencia. 2 puntos, una disminución y esta la repetiremos 4 veces. Nos llevaremos las hebras para fijarlas, tanto la clara como la rosa. 1, 2. Toca hacer una disminución. Esa es la primera secuencia. Repetiremos hasta llegar a la cuarta secuencia. El último punto lo vamos a cerrar en color rosa. Llegamos a la disminución, a la última, y lo cerramos en color rosa. Hacemos el cambio de color. Ahora haremos en color rosa la misma secuencia. 2 puntos y una disminución 4 veces. 2 y toca hacer la disminución. Seguiremos repitiendo la secuencia hasta terminar la vuelta con 36 puntos. Así es como nos va quedando nuestra cabeza. Vuelta 15 haremos una secuencia de 2 puntos y una disminución 3 veces. Marcamos el primer punto. No nos olvidemos de llevarnos la hebra. 2 y una disminución. Repetiremos 2 veces más y al llegar a la última disminución lo vamos a cerrar con el color claro. Ahí cambiamos el color y cerramos la disminución. Ahora repetimos la secuencia 2 puntos y una disminución 3 veces, pero ahora en color palo de rosa. No nos olvidemos de llevar la hebra. Toca hacer la disminución y repetimos esta secuencia. Cerramos el último punto de la secuencia en color rosa, que sería la última disminución. La vamos a cerrar en color rosa. Repetimos la secuencia. 2 puntos y una disminución 3 veces, pero ahora en color rosa. 1 y 2. Toca hacer la disminución. Seguiremos haciendo esta secuencia y al término de la vuelta tendremos 27 puntos. Así nos va quedando nuestra cabecita.
se va notando más el cambio de color. Vuelta 16, haremos una secuencia de un punto y una disminución y la repetimos 3 veces. Marcamos el primer punto y hacemos la disminución. Esta secuencia la vamos a tejer en color rosa. La última disminución de esta secuencia la vamos a cerrar en color palo de rosa. Esa es la última disminución y cerramos en color palo de rosa. Repetimos la secuencia, pero ahora en color palo de rosa, un punto y una disminución 3 veces la secuencia. Toca hacer la disminución. Seguimos tejiendo las secuencias hasta llegar a la última disminución que vamos a cerrar en color rosa. Esta es la última disminución. Enganchamos la hebra rosa y cerramos. Ahora en color rosa repetimos nuevamente la secuencia un punto y una disminución 3 veces. Un punto, la disminución. Seguiremos tejiendo hasta terminar la vuelta con 18 puntos. Vuelta 17, haremos una secuencia de 2 puntos y un aumento. Esta secuencia la repetimos 2 veces en color rosa. 2 y el aumento. Repetimos. El último aumento lo vamos a cerrar en color palo de rosa. Enganchamos la hebra y cerramos. Repetimos 2 puntos y un aumento, pero ahora en color palo de rosa. Esta secuencia la repetimos 2 veces. Va el aumento y repetimos nuevamente la serie que falta. El último aumento lo vamos a cerrar en color rosa. Enganchamos la hebra y cerramos. Repetimos ahora en color rosa 2 puntos y un aumento y esta secuencia la repetimos 2 veces. 1, 2 y el aumento. Repetimos una vez más esta secuencia y terminamos la vuelta con 24 puntos. Esta vuelta que hicimos es el inicio del cuerpecito. Ahora nos toca rellenar. Nos ayudamos con nuestros dedos para que quede parejito el relleno. De la vuelta 18 a la vuelta 19 haremos 24 puntos, sin aumentos ni disminuciones, respetando los cambios de color. Haremos 8 puntos en color rosa. 3, 4, 5, 6, 7 y el último punto lo vamos a cerrar en color palo de rosa. Y así terminamos nuestro último punto. Ahora haremos 8 puntos en color rosa de palo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último punto lo cerramos en color rosa. Tejemos los últimos 8 puntos en color rosa y no nos olvidemos de estarnos llevando la hebra para hacer los cambios de color. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos lo mismo en la vuelta 19, respetando los colores.
Vuelta 20, haremos una secuencia de 7 puntos y un aumento y la repetimos 3 veces. Marcamos el punto, no nos olvidemos de llevarnos la hebra. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. El último punto del aumento lo vamos a cerrar en color palo de rosa. Cerramos el punto. Ahora haremos 7 puntos y un aumento. Esta sería la segunda secuencia. El último punto del aumento lo vamos a cerrar en color rosa. Este es el punto 7. Ahora nos toca hacer el aumento y el último lo vamos a cerrar en color rosa. Enganchamos la hebra y cerramos. Repetimos 7 puntos y un aumento y esta sería la última secuencia. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos el aumento. La vuelta la terminamos con 27 puntos. Así es como nos va quedando. En la vuelta 21 haremos 8 puntos y un aumento y esta serie la repetimos 3 veces. La primera secuencia la vamos a tejer en color rosa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos el aumento y el último punto lo vamos a cerrar en color palo de rosa. Y cerramos. Ahora lo haremos 8 puntos y un aumento en color palo de rosa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora toca el aumento y el último punto lo vamos a cerrar en color rosa. Enganchamos la hebra y cerramos. Ahora nos toca hacer la última secuencia en color rosa. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último aumento. Al terminar la vuelta nos quedan 30 puntos. De la vuelta 22 a la vuelta 23 haremos punto por punto sin aumentos ni disminuciones, solo respetando los cambios de color. Haremos 10 puntos en color rosa, 5, 6, 7, 8, 9 y el último punto lo vamos a cerrar en palo de rosa. Cerramos. Haremos otros 10 puntos en color palo de rosa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último punto lo cerramos en color rosa. Haremos los últimos 10 puntos en color rosa y no olvidemos de estarnos llevando la hebra para hacer los cambios de color. 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos la vuelta con 30 puntos. Tejemos la vuelta 23 igual. En la vuelta 24 ya no haremos los cambios de color y solamente tejeremos en color rosa. Tejemos 3 puntos y una disminución y esta secuencia la repetimos 6 veces. Toca hacer la disminución. Y para que no nos estorbe la hebra de color palo de rosa, la cortaremos. Seguiremos tejiendo 3 puntos y una disminución hasta terminar la vuelta. 3, disminución. Hasta terminar con 24 puntos la vuelta. Vuelta 25, haremos una secuencia de 2 puntos y una disminución 6 veces. 2 y la disminución. Terminaremos la vuelta con 18 puntos. Ahora rellenaremos y nos ayudaremos con las pinzas o el palito. Nos cercioramos de que no queden huecos en nuestro cuerpo y así es como nos quedaría. Vuelta 26, haremos una secuencia de 1 punto y una disminución 6 veces. Marcamos el primer punto, hacemos una disminución y repetiremos esta secuencia hasta tener 12 puntos. Vuelta 27, haremos 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. La vuelta nos quedaría de 8 puntos. Terminaríamos de rellenar nuestro cuerpo. Mientras vamos rellenando, vamos verificando que no quede huecos en ninguna parte de nuestro cuerpo. Cerramos con aguja y perdemos hebra. Con un trozo de estambre ubicaremos la mitad, teniendo el color palo de rosa enfrente de nosotros. Ubicaremos el anillo mágico y la hebra debe de cruzar por el medio del anillo mágico. Contaremos hasta la vuelta 3 y ahí es donde vamos a marcar la mitad de nuestro cuerpecito. A partir de ese alfiler hacia cada lado vamos a contar 3 puntos y cada lado lo marcaremos con alfileres. En uno de los alfileres vamos a ribetear, enganchamos la hebra y hacemos una cadena. Hacia un lado vamos a hacer un punto. Ahora vamos a bajar y haremos 2 puntos. Estamos haciendo un cuadrito. Hacemos el segundo punto. Giramos y de lado haremos un punto. Volvemos a girar y vamos a subir con 2 puntos. 1, 2. Esta contará como la primera vuelta para hacer la antenita de Ángela. De la vuelta 2 a la 9 haremos 6 puntos. Brincaremos la cadenita y nos pasamos al primer punto. 1 y marcamos. Seguiremos tejiendo hasta tener 6 puntos en cada vuelta. En la vuelta 10 haremos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y por la hebra delantera tejeremos 3 puntos. Estos 3 puntos quedan por detrás de la antenita.
1, 2 y 3. Esto ayudará a que se doble mejor la antenita cuando la terminemos. De la vuelta 11 a la vuelta 22, todos los puntos los haremos por la hebra delantera, 6 puntos. Cada vuelta no olvidemos marcar el primer punto para no perdernos. Al llegar al último punto de la vuelta 22, vamos a cerrarlo en color lila. Enganchamos la hebra y cerramos. De la vuelta 23 a la vuelta 25, tejeremos 6 puntos por las hebras delanteras, sin aumentos ni disminuciones. El último punto de la vuelta 25 lo vamos a cerrar en color rosa. De la vuelta 26 a la vuelta 28, tejeremos 6 puntos por las hebras delanteras, punto por punto, sin aumentos ni disminuciones, hasta terminar las vueltas. Así se debería de ver nuestra antenita. Haremos lo mismo del otro lado. Cerramos con aguja nuestras antenitas y perdemos hebras. Ubicamos la mitad de la carita y desde el anillo mágico contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y marcaremos con un alfiler la parte media. Contamos 12 y 13 y marcamos con el alfiler. En medio de esos dos alfileres irá la nariz. La ubicamos. Ya que la tenemos bien ubicada en medio, la fijaremos con alfileres. Ahora contaremos desde el anillo mágico para poner los ojos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la fila 6 la marcamos. Ahora marcaremos hasta dónde llegaría el ojo. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en la 13 marcamos. Hasta ahí es donde debe de ir nuestro ojo. Ubicaremos nuestro ojito entre esos dos alfileres. La puntita de nuestro ojo queda a un lado de nuestra nariz. Nuestro ojito debe de quedar entre los dos alfileres. Ahora lo fijaremos con los alfileres. Y haremos lo mismo del otro lado. Así es como nos quedaría. Ahora ubicaremos los bracitos. Empezamos a contar desde la vuelta 13. 13, 14, 15, 16 y en la vuelta 17 lo vamos a marcar con un alfiler a un lado del color palo de rosa. El bracito va por debajo del alfiler a la par del color palo de rosa. Lo fijamos y lo ladeamos un poquito hacia adelante, no que quede recto, sino hacia adelante. Solo un poquito y fijamos. Así quedaría. Marcamos la vuelta 17 también del otro lado. Marcamos con un alfiler y también ubicamos la otra manita por debajo del alfiler. Así es como se deben de ver los bracitos. Ahora las patitas contamos desde la vuelta 17, 18, 19, 20 y 21. Marcamos al mismo nivel que la manita. Marcamos la vuelta 21. Por debajo del alfiler acomodaremos nuestra patita. La fijamos con alfileres. Haremos lo mismo del otro lado. Así se va viendo nuestra ángela. Marcaremos dónde irá la colita. 17, 18, 19, 20, 21, 22
y ahí colocamos el alfiler. La colita va por debajo del alfiler. La fijamos con alfileres. Ahora marcaremos de dónde van las orejitas. Esta es la vuelta 13 y en la vuelta 12 marcaremos a un punto del ojito y pondremos nuestro alfiler. Arriba del alfiler iría nuestra orejita. Así. La fijamos con 1 o 2 alfileres. Haremos lo mismo del otro lado. Así es como se vería ya con todas las piezas. Empezamos a coser el ojito, pasamos la aguja por toda la cadenita y sacamos. Pasamos a la segunda cadenita, metemos la aguja y sacamos. Ahora agarraremos una hebrita del cuerpo y sacamos la aguja. Nuevamente repetimos. Metemos por la cadenita, sacamos la hebra, metemos por la siguiente cadenita, sacamos la hebra, tomamos un punto de la cabecita y sacamos hebra. Esto lo vamos repitiendo todo alrededor de nuestro ojito. Haremos lo mismo cuando cosamos nuestra nariz. Nos pasamos a coser la orejita, movemos la antenita para que no nos estorbe. En la vuelta 12 pasamos la aguja y vamos a coser por detrás de la orejita. Nos pasamos a coser las piernitas y después los bracitos. Por último cosemos la colita. Así es como se vería ya con sus piezas cosidas. Las antenitas las podemos dejar así sueltas o les podemos dar unas puntaditas. A mí me gusta más que queden sueltas. Así es como se vería. Pegaríamos las 4 huellitas a las piernas y a los bracitos. Con ayuda de los alfileres fijaremos cada huellita para que no se mueva. Con pintura blanca daremos luz a nuestro ojito. En este ojito lo hizo tipo kawaii, si así lo prefieres, pero yo le dejaré solamente una luz grande. Pintaremos a toquecitos. Poco a poquito lo vamos a ir agrandando hasta que tenga la forma que más nos guste. Seguiremos poniendo pintura sin desesperarnos, poquito a poquito. Ahora le bordaremos la pestañita, así como en este ojo. Sacamos por el lagrimal del ojito, pasamos por arriba de él y a un punto de distancia metemos la aguja. Sacamos y ahí queda nuestra pestañita. Cortamos hebras y escondemos. En color negro bordaremos el párpado. Sacamos la aguja por la vuelta 6, más o menos a la altura, un poquito más de la mitad del ojo. Contamos 3 puntos y bajamos una fila. Sacamos por el otro ojito y repetimos los pasos para hacer el párpado.
Con la ayuda del pincel y el rubor daremos profundidad a nuestra carita. Marcaremos por abajo del ojito y a los lados. También marcaremos la naricita para darle profundidad. Así es como queda nuestra Ángela ya terminada. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo tutorial.